viejo, como yo. Así que a ti tú puedes ponerle aire a eso, pero viento, no aire acondicionado para que no le dé frío. Y que es solo para eso un ángulo especial. Estamos en vivo y ya son las 8:01. Dame un segundo, Alonso. ¿Me escuchas, cierto? Súper bien. No, voy a hacer una prueba solamente y ya estamos. Excelente. Ya, estamos en vivo. Listo, excelente. Ya yo comienzo entonces. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien. Disculpen que esté sentado. Nos va a acompañar el día de hoy Alonso Garrido, que está a través de Zoom. Nos va a dar la charla el día de hoy. Estamos acá todos en la Casa Espírita. Así que también le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están por las redes, que nos están siguiendo a través de YouTube principalmente, que es donde estamos haciendo las transmisiones de la charla. ¿Ya? Así que también agradecido a todos que están acá. Les recuerdo el celular por cualquier cosa que nos suene en medio de la charla para que estemos ahí todos bien concentrados y que Alonso pueda dar una linda charla. Así que vamos a partir con una lectura, ¿ya? Va a ser del libro Calma, que es psicografiado por Francisco Cándido Xavier y por el espíritu Emmanuel, ¿ya? Y vamos a ver qué sale al azar. Por el lado mejor se llama el título. Para que la paz te bendiga la vida, abre las puertas íntimas del entendimiento a fin de que la misericordia se te instale en el corazón. Nadie niega el mérito de la crítica constructiva, nacida en los manantiales de la justicia. Con todo, cuando pudieres, deja que la comprensión nacida del amor te preside la manifestación. Aunque estemos todos sometidos a los principios de causa y efecto, no olvidemos que Dios es amor, concediéndonos los recursos de lo que carecemos para la integración con las leyes universales que nos harán felices para siempre. Para que la misericordia te ilumine los sentimientos, considera a nuestros hermanos, en humanidad, por el lado mejor en que estimarían estar actuando. Ese compañero abandonó las tareas que le competían en las vías del bien. No obstante, probablemente adoptó esa medida no por espíritu de infidelidad a los compromisos asumidos, y sí por haberle faltado la necesaria resistencia. Otro que entró en la sombra de la delincuencia no habrá fallado porque la crueldad le dominase el espíritu, sino por no haber conseguido aún señorear a la propia naturaleza susceptible de caer en las tramas de la obsesión. Aquel otro que desertó de las obligaciones domésticas no habrá huido a sus propios deberes por falta de amor a los familiares, y sí porque se le esmorecieron las fuerzas en el trato con las responsabilidades de la vida. Aún otro despegó hacia ese o aquel hábito infeliz, no porque así lo desease, sino temiendo resbalar en la criminalidad a la que se sentía impelido por la existencia de largas tentaciones. Deja que la misericordia te auxilie en todas las ocurrencias, a fin de que puedas interpretar todo por el lado mejor de las personas y situaciones del camino, de modo que el lado mejor de tus propios problemas sea también visto. Recordémonos de que Dios nos gobierna a cada uno por las fuerzas de la justicia, pero nos comprende y espera a todos con infinito amor. De nuestra parte, unos delante de los otros, sepamos igualmente comprender y esperar. Sí, con esa lectura le vamos a pedir a Poder si nos puede hacer la oración de inicio. ¿Ya? Sí, aquí se escucha. Bueno,
Aquí estamos, Señor, intentando estar más cerquita de ti, de tu lado, con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones, nuestro actuar. Ayúdanos, Maestro amado, para que cada día tengamos la comprensión de las cosas y podamos abrir nuestro corazón al amor, a las buenas acciones, a la fidelidad, a la fraternidad, y que podamos, Señor, de esa manera, amarnos los unos a los otros, cada día y cada vez un poquito más. Te agradecemos, Maestro amado, tu presencia amiga en esta casita que nos acoge en inviernos y veranos, junto a los amigos espirituales, los que son, que nos ayudan y los que vienen junto con nosotros los amigos. Por eso, Señor, te somos agradecidos, porque nos diste este refugio amoroso para que podamos siempre reunirnos, inviernos, primaveras y veranos, para que podamos siempre tener un lugar donde reflexionar, donde encontrarnos, abrazarnos, donde estudiar. Gracias, Señor, te damos por esta casita, por los amigos espirituales que aquí se encuentran siempre, cuidando de ella, y también, Señor, por todos los amigos encarnados que tenemos y que podamos cultivar cada día más, ayudándonos siempre los unos a los otros. Te agradecemos, Padre misericordioso, porque permitiste este refugio en donde podemos reunir inviernos y veranos, donde podemos estar juntos con la espiritualidad mayor, cuando estamos en oración, cuando estamos aprendiendo del mundo espiritual, porque sabemos que los buenos espíritus siempre están aquí, esperándonos y ayudándonos para que llegamos aquí y para que podamos comprender cada día mejor las leyes del universo y todo lo que nos toca a nosotros participar. Que tu paz y que tu amor, amado Jesús, puedan estar en cada uno de nuestros corazones y que lo podamos dividir con las personas con que nos encontremos, especialmente con los más cercanos, nuestros familiares. Ampáranos, Señor, a todos y permite que los buenos espíritus que aquí se encuentran nos puedan ayudar, puedan estar junto a nosotros para que podamos aprender un día más. Que tu paz y que tu amor, Señor, puedan estar junto a todos nosotros, que podamos hoy día usufruir, Señor, de las bendiciones que aquí nos están entregando ahora, siempre y en cada momento, además del pan físico y espiritual. Que tu paz y que tu amor, amado Jesús, puedan estar con todos nosotros que aquí nos encontramos, encarnados y desencarnados. Ayúdanos, Señor, a que siempre merezcamos con nuestros pensamientos y acciones estar cerca de la espiritualidad mayor para que nos puedan ayudar, que sigamos por buenos caminos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos, por todo lo que escucharemos hoy día y que podamos entonces, Señor, guardar con mucho amor y cariño en nuestros corazones y especialmente en nuestros cerebros para que podamos reflexionar sobre las lecciones que aquí se entregarán. Gracias, Señor, por esta bendita oportunidad de trabajo, de ciencia y oración. Quédate con nosotros en estos momentos, ahora y siempre. Que así sea. Gracias. Y así sea. Ya los. Ya, gracias por, oye, y la que leyó Patricio también y la oración igual, son muy ad hoc a lo que nos corresponde el día de hoy, que es la importancia de nuestro comportamiento, ¿ok? Donde en esa lectura se nos indicaba toda la misericordia de Dios, que justamente es la misericordia que nosotros tenemos que tener y la comprensión en todos nuestros actos para con Dios primero, nuestros hermanos y con nosotros mismos. Ya, entonces ahora toca la importancia de nuestro comportamiento, que como van a ver, está ese título en cada una de las láminas que vamos a ver a continuación, porque es muy importante. La importancia de nuestro comportamiento. Entonces, en la doctrina espírita de Allan Kardec, el comportamiento humano es el eje central de la evolución espiritual, ¿ok?
ya que cada acción determina el progreso o el estancamiento del alma en su camino hacia la perfección, que es el objetivo final. Por ejemplo, en el libro de los espíritus nos señala que nuestra conducta no es evaluada por un juicio externo punitivo, ¿ok? Sino por leyes naturales y morales que rigen el universo. Eso es súper importante tenerlo bien claro, ¿ok? Que todo es normal y natural, ¿ya? ¿Y dónde está ese juicio o ese que no es, sino que ese juicio, entre comillas, en la autoevaluación y la conciencia? Es sumamente importante atesorar ese concepto de la conciencia, porque muchas veces nuestros actos son muy inconscientes. Por eso es bueno en los estudios el perfeccionamiento moral y que se basa en nuestro comportamiento. Entonces ese juicio ocurre dentro de uno mismo, ¿no es cierto? Eso nos dice siempre el libro del Espíritu. Y según la doctrina, la ley de Dios está escrita ¿dónde? En la conciencia de cada individuo. Todos sabemos finalmente cuando obramos bien y mal. Quizás con mayor o menor conciencia, no nos damos cuenta, pero es parte de nuestro crecimiento. Y al morir y volver al mundo espiritual, el espíritu percibe con mayor claridad dónde falló y siente la necesidad natural de reparar ese error. No por imposición, sino por el deseo de progreso. ¿Ok? Entonces, dicho eso, aquí vamos a ver diferentes posturas, ¿no es cierto?, de este enjuiciamiento, que dice mucho con nuestro comportamiento. Entonces tenemos como normalmente muchos hemos sido criados, sobre todo en la cultura occidental, el juicio externo punitivo, cuyo origen es un Dios, entre comillas, castigador, que da de temer, y cuya motivación nosotros en nuestros actos, en nuestro comportamiento, es el miedo al castigo o busca de recompensa. Y eso nos mira también en nuestra educación muchas veces, y sobre todo de las personas quizás como yo que ya tenemos bastante más edad, uno optaba mucho por miedo al castigo y cada vez la familia y los padres actúan con mayor amor. Antiguamente era todo más rígido, antiguamente en los colegios se golpeaba con la regla, muchas veces en las familias también, y era visto con una absoluta normalidad, porque es parte de ese engranaje punitivo, ¿no es cierto? Donde cuando uno obra mal tiene que haber un castigo, ¿ok? Y el resultado es un infierno, una pena eterna o un premio eterno. Eso es un concepto errado. ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos que ir aprendiendo? Que las leyes son naturales y morales que rigen el universo, son inmutables también, ¿ok? Y todo esto lo que nos debiese motivar a nosotros, y esa es la invitación, a que nos movamos por la responsabilidad y el deseo de progreso. ¿Y dónde está nuestra conciencia cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado? Por eso no queremos volver a equivocarnos. Entonces, por eso queremos, en forma responsable, ir mejorando. Y por eso estamos acá. Y el resultado de eso siempre, en cada encarnación, es un aprendizaje, una reparación y una evolución continua. ¿Ok? Por eso, en la oración de inicio, damos gracias por esta nueva oportunidad, por este día, por esta encarnación, por este día y por este momento de aprender. ¿Ok? Que ese es el objetivo de esta encarnación. Pero en resumen, nosotros o tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tu conducta genera consecuencias automáticas que las vamos a ver, que te ayudan a aprender, sin necesidad de que alguien de afuera te sancione. Cada uno, todos vivimos, porque estamos en un mundo de expiación y prueba todavía, vivimos esas consecuencias de nuestros propios actos. ¿Ok? Y por lo mismo, dentro de la importancia de nuestro comportamiento, se encadena quizás con estos tres conceptos. La ley de causa y efecto, que a diferencia del concepto de ojo por ojo, diente por diente, o el que le hace la paga, ¿no es cierto? Que uno no se podría confundir, ¿no es cierto? Si yo cometo un error, la voy a pagar, así. Lo que yo hago va a tener una consecuencia, sí, pero tiene matices, como lo vamos a ver más adelante.
Eso es muy fatalista. Nuestro espiritismo postula que la ley de causa-efecto como un mecanismo de aprendizaje. Por eso la lectura que leyó Patito hablaba de la misericordia de Dios y la misericordia que nosotros tenemos que tener y la comprensión con nuestros hermanos. Porque todos nos equivocamos. Y todo esto se conlleva con una responsabilidad individual. Porque cada acto, por eso la importancia de nuestro comportamiento, genera consecuencias. Y no solo nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por lo tanto, el sufrimiento no es un castigo divino, sino un resultado natural de los errores que deben ser comprendidos y reparados. Por eso es la importancia de ir perfeccionándonos, educándonos y tomando conciencia, como lo vimos en la lámina anterior. Y el libre albedrío es eso que somos libres de elegir nuestra acción, ¿no es cierto? Eso es aquello que nos da Dios. Pero responsable también de los resultados. El comportamiento ético, por eso lo importante de nuestro comportamiento es la herramienta para limpiar las deudas de vidas pasadas y construir un futuro mejor. En resumen, la ley de causa-efecto, en el fondo, no lo veamos como castigo impuesto por una entidad externa, ¿no es cierto? Haciendo el símil a la lámina anterior, sino consecuencia inevitable de los actos propios, ¿ok? Es un ajuste natural, ya que cada imperfección y cada falta encuentra un ajuste propio con consecuencias naturales. Por ejemplo, los excesos, como yo les comentaba antes de esto, se corrige con una enfermedad que lo causa, ¿ok? La continuidad de la vida es súper importante entenderlo así. No es que nosotros todos sabemos que esta es una única vida, sino que hay una continuidad de vida bajo mejores o peores condiciones dependiendo de cómo se haya vivido. De ahí lo importante de nuestro comportamiento. Y hay un capítulo 7 del libro de El cielo, el infierno o justicia divina. Ahí detalla que el sufrimiento, ese es del libro de Allan Kardec, es inherente a la imperfección y que el alma sufre por el mal que ha hecho y por el bien que dejó de hacer. ¿Ok? Es súper importante ir tomando y reforzando ese concepto. Bueno, y la responsabilidad también, como lo vimos ahí, es el vínculo entre el libre albedrío y la ley de causa-efecto, ¿no es cierto? Porque somos responsables de lo que hacemos, pensamos o dejamos de hacer. Y somos libres de actuar, y eso es un mérito personal. Esto todo por eso se llama responsabilidad individual, porque en el fondo somos hijos de nuestras propias obras. El progreso no es un favor divino, sino una conquista personal, ¿ok? Y la conciencia es nuestro juez. Y en la vida futura, o cuando desencarnamos, va a ser nuestra propia conciencia la que va a asumir las consecuencias de las decisiones pasadas, ¿ok? Todo va a tener. Y obviamente va a tener que haber una reparación, porque la responsabilidad implica no solo sufrir las consecuencias, ya, cometemos un error, asumo, sino también la necesidad de reparar el mal causado para avanzar hacia la perfección. Esa es como la idea de la responsabilidad. Y el libre albedrío es que estamos todos dotados, ¿no es cierto?, desde nuestro creador para el progreso sea futuro de nuestro propio mérito, ¿ok? Y tenemos que elegir entre hacer actos buenos o hacer a sabiendas actos malos. Entonces, no estamos fatalmente inclinados por ninguno de los dos, sino que el camino de la felicidad está abierto para todos por igual, pero requiere de un esfuerzo individual. De ahí que la importancia, como lo dice el título, de nuestro comportamiento. Y esto es el motor, como lo vimos en la primera lámina, de evolución. Tenemos la oportunidad de liberarnos ahora de nuestras imperfecciones mediante las buenas acciones, como finalmente lo vamos a ver. Esta charla, en fondo, se compone de dos partes. Primero, lo que estamos viendo ahora es como un poco como el marco conceptual, y finalmente vamos a ver un tema como práctico ya, pero ¿cómo mejora? ¿Cómo mejora nuestro comportamiento? ¿Ya? Entonces, la importancia de nuestro comportamiento también
radica en que la reencarnación es una oportunidad. Y esta es, como lo vimos, como lo hemos comentado, esta es nuestra oportunidad ahora, aquí y ahora. Porque la vida presente define las condiciones de las futuras existencias. Entonces, esto no está dado por un castigo impuesto eternamente, sino que esta reencarnación y las consecutivas son las consecuencias inevitables de nuestros propios actos. ¿Ok? Y veámoslo como un ajuste natural. También la escala moral, la meta es avanzar en la jerarquía espiritual a través de la reforma íntima, con un comportamiento basado en la caridad y la humildad, que nos va a permitir reencarnar en mundos más felices o en mejores condiciones. Aquí ya nos está dando Allan Kardec una buena pauta, ¿no es cierto?, de combatir el origen de todas nuestras penas, nuestros males, que son el orgullo y el egoísmo, y lo contrario al orgullo, que lo que es la humildad, y el egoísmo, la caridad. Entonces, dentro de esa escala moral, hay espíritus imperfectos, ¿no es cierto?, donde predomina la materia sobre el espíritu y sufren por sus propias pasiones, todos, la que estamos, yo creo que nosotros. El orgullo, la envidia, el egoísmo, en pequeños actos. No es que uno sea egoísta de no compartir el pan, los bienes. No, es cuando a veces imponemos nuestros deseos y pasamos a llevar a los demás. ¿Ok? Entonces, eso, bueno, va a generar nuestro propio, como entre comillas, infierno personal. También dentro de esta escala moral están los espíritus buenos que han logrado que el bien predomine en sus acciones. Y ese es el objetivo. Y gozan de una felicidad relativa y se dedican a ayudar a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Bueno, los espíritus puros, los que han recorrido todos los grados de la escala y ya no necesitan reencarnar. Por lo demás, nosotros estamos lejos de eso. Pero lo más importante es que esta escala moral es transitoria. Y esto es como un ascensor, donde se mueve según el esfuerzo personal. De ahí el título, la importancia de nuestro comportamiento. Y la reparación de los errores. Cada nueva vida, en fondo la que estamos ahora, nos está ofreciendo una posibilidad de corregir las conductas negativas anteriores mediante pruebas elegidas por el propio espíritu antes de encarnar. Así que muchas de las penas, porque todos pasamos por pruebas y expiaciones, tengamos esa mirada de comprensión de que son naturales y son justas, ¿ya? Y que muchas de ellas, que por muy difíciles que sean ahora, fueron solicitadas por nosotros mismos antes de encarnar. Entonces, este punto es muy interesante porque el arrepentimiento en sí, o sea, siempre cuando cometemos errores hay tres fases. Primero el arrepentimiento, ¿ok? Después tiene que venir una expiación y una reparación. Imagínense, nosotros si vamos en un auto y nos chocan, nos destrozan el auto, lo que sea, nos dañan a nosotros, a nuestra familia, nosotros vamos a ir donde un gran juez y no le vamos a decir, el tipo se arrepintió, lo más probable es que sí, por el daño y el dolor que nos causó. Pero también tiene que haber una expiación, y eso lo va a aplicar porque está en las leyes naturales. El que se salta un disco pares va a haber una sanción. Y también tiene que haber una reparación, una indemnización para resarcir el error. Eso es súper normal, ¿ok? Entonces, el arrepentimiento es el reconocimiento del error, pero que suaviza el sufrimiento, pero no elimina la deuda, ¿ok? Y la expiación es sufrir las consecuencias de nuestro mal actuar. Es parte de la ley de causa y efecto para comprender el dolor causado. ¿No es por eso? Y la reparación es ¿no es cierto?, es hacer el bien a quien se le hizo el mal. Es como compensar esa falta con acciones positivas. ¿Ya? De ahí la importancia de nuestro comportamiento. Y dentro de eso tenemos la influencia en la vida posterior. Claro, nuestro comportamiento, nuestra conducta va a influenciar durante esta encarnación, va a influenciar el estado del alma tras la muerte física, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ser? Aquí lo vemos lo siguiente.
puede ser una turbación espiritual, porque un comportamiento apegado, por eso la importancia de nuestro comportamiento, excesivamente a lo material o viciado, puede generar una turbación prolongada al desencarnar, dificultando la transición al mundo espiritual. Porque entendiendo, por lo que no saben, la turbación espiritual es hay un estado de confusión que sigue normalmente o inmediatamente a la muerte física en algunos casos. Entonces, el hombre con un comportamiento moral más elevado, normalmente esa transición de la muerte del cuerpo físico, donde el espíritu se desenraiza de aquel cuerpo, la separación es rápida y tranquila, casi como un despertar suave, y cuando somos muy materializados, el lazo entre el cuerpo y el espíritu, ¿no es cierto? El perispíritu, perdón, ese cuerpo fluídico, es mucho más fuerte y el espíritu puede creer incluso que uno está vivo o sentir incluso la descomposición. De ahí la importancia de nuestro comportamiento. Y finalmente, la afinidad. Las personas atraen espíritus de la misma vibración, todos. Un comportamiento noble atrae influencias protectoras y elevadas, mientras que los malos hábitos atraen espíritus inferiores o perturbadores. Por lo tanto, los espíritus superiores se atraen por el amor y la caridad. En cambio, los inferiores buscan todavía las pasiones comunes, todas las pasiones que todavía todos nosotros tenemos. Entonces, todos las personas, los espíritus que nos rodean, porque nos rodean, es porque nosotros mismos los invitamos con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio comportamiento. Si cultivamos vicio, atraeremos espíritus que se alimentan de esa misma energía, creando un círculo, ¿no es cierto?, obsesivo o de perturbación. Vamos entendiendo, ¿no es cierto?, lo importante de nuestro comportamiento, cómo genera esas consecuencias. Y también dentro de eso tenemos la importancia del papel del bien y el mal. Porque Allan Kardec enfatiza que el mal es la ausencia del bien y que el mayor deber de nosotros tenemos que hacer con nuestro comportamiento es el altruismo, o sea, la caridad. Y hacer el bien, no basta con hacer el bien, ¿ok? El progreso real se logra mediante la práctica activa del bien y el cumplimiento del deber social, porque estamos insertados en una sociedad, es por ley de sociedad. Y tenemos que ser instrumentos de amor de nuestro amado Padre misericordioso. Por lo tanto, dentro de la importancia de nuestro comportamiento, es muy importante hacer el bien, ¿ok? Y como perfección moral, el objetivo, y esto que está íntimamente relacionado con nuestro comportamiento, es la reforma íntima. El objetivo final de esta doctrina es que cada uno de nosotros nos transformemos moralmente, dejando atrás el egoísmo y el orgullo, considerados como lo habíamos señalado, en las raíces de todos los males que nos van afectando. ¿Ok? Por ley de causa y efecto. Pero como yo les dije, esto tiene esa es como quizás la parte más doctrinal. Pero ahora vamos a tratar de ver en términos prácticos cómo ayudarnos para tener un mejor comportamiento. ¿Ok? Entonces, para el espiritismo, como lo hemos dicho, la reforma íntima, a través de nuestro comportamiento, no es un cambio superficial, sino un proceso continuo de autoconocimiento y transformación del carácter. Eso es súper importante. Conócete a ti mismo, como lo vamos a ver más adelante. No se trata de ser perfecto ahora ya, mágicamente, ¿no es cierto? Y todos sabemos que en las sucesivas reencarnaciones que vamos a tener, que eso está de seguro, para llegar a ser un momento, ¿se acuerdan que lo vimos? De espíritus inferiores a espíritus buenos y después espíritus superiores, donde ya algún día no vamos a necesitar más esa reencarnación para ir aprendiendo, sino que, como decía ahí, no se trata de ser perfecto de la noche a la mañana, sino de ser mejores hoy más que ayer, paso a paso. ¿Ya? Y como se aplica en el día a día según la propuesta de Allan Kardec, ¿cómo lo hacemos? Aquí lo vamos a ver con estos 5 conceptos. El examen de conciencia, el método de San Agustín. Eso está en la pregunta 919 del libro de los Espíritus, que lo vamos a leer. Eso.
el combate al egoísmo y al orgullo, eso es lo principal, la caridad como acción, no solo como limosna, la vigilancia de los pensamientos y la aceptación activa de las pruebas. Entonces, examen de conciencia, el método de San Agustín. Es un poco extenso, pero se los voy a leer ya, pero un extracto de esa pregunta. En el libro del Espíritu y la pregunta 919, por eso sale un librito ahí para que lo tengamos como tarea, se sugiere un ejercicio práctico para cada noche. Entonces, la pregunta 919 nos dice, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida? Ahí, por nuestro comportamiento obviamente, y resistir la incitación del mal. Y nos responden, un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. Esa es la respuesta de la pregunta 919. Pero más adelante, en la 919A, nos dice, aquí lo hice un pequeño resumen, que antes de dormir San Agustín nos dice, repasa tus acciones. Dice, por ejemplo, esto lo puse yo, pero no es tan literal aquí como en el libro, pero lo vamos a ver. Hice daño a alguien, a veces le hacemos daño, quizás no físicamente, pero con esas palabras poco misericordiosas o poco comprensivas, como se leyó al principio, dañamos a las personas. Tuvo un pensamiento egoísta, normalmente cuando interponemos nuestros intereses por sobre el bien colectivo, claramente muchas veces lo hacemos. Y esto es muy interesante. Hice todo el bien que pude. Sería bueno recordar, bueno, quizás recordarnos de una de esas preguntas, recordémonos algunas, las que ustedes quieran, ¿ya? En el fondo una honestidad brutal, pero el objetivo no es que nos culpemos, sino identificar qué pasiones, orgullo, envidia, ira, sobre todo el orgullo, dominaron nuestras decisiones para trabajar en ellas al día siguiente. Y permítame leerle un extracto de la pregunta 919A que escribió San Agustín. Nos dice, es que es tan lindo, haced lo que yo hacía cuando vivía en la tierra, nos dice. Al concluir el día, interrogaba mi conciencia. Entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Oye, una buena pregunta. ¿Alguien se podría quejar de mí? De ese modo llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Aquel que cada noche, aquí nos dice, recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte a sí mismo por el bien o el mal que ha hecho, rogando, esto es muy lindo, rogándole a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen. Nunca hay que olvidar ese buen consejo. Adquirirá una gran fuerza para perfeccionarse. ¿Ven? Buen consejo. Porque creedme, Dios lo asistirá. Así pues, formulaos preguntas e indagad acerca de lo que habéis hecho y con qué objetivo obrasteis en determinadas circunstancias. Si hiciste algo que censuraríais en los demás, si habéis llevado a cabo una acción que no os atrevéis a confesar, también preguntaos esto. Miren qué interesante está. Buena otra pregunta. Si Dios quisiera llevarme en este momento a regresar al mundo de los espíritus, donde nada está oculto, ¿tendría que temer la mirada de alguien? Examinad lo que podrías haber hecho contra Dios, luego contra vuestro prójimo y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un alivio para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es preciso tratar. Bueno, es más extenso, pero es muy, muy bello, muy clarificador como caso práctico, ¿ok? Con respecto a lo que es la importancia de nuestro comportamiento. 2, dice, el combate al orgullo y el egoísmo. Aquí también nos aconseja. En la doctrina espírita se identifican estos dos vicios, ¿no es cierto?, como las llagas de la humanidad. En el cotidiano, la reforma íntima de nuestro comportamiento busca ceder el paso, por ejemplo, en tener la razón o ser el centro de atención. Hay veces que uno sabe que otra persona puede estar equivocada, pero si bien un buen consejo, como lo decía la lectura que dijo Patricio, con mucho cariño, con mucho amor, es necesario,
pero a veces si la persona no está preparada o no está escuchando, no está receptiva, quizás no es el momento. Y no siempre tenemos que imponer nuestra verdad, porque como todos sabemos, dentro de la comprensión que tenemos para con todos nuestros hermanos, por eso amar al prójimo es entender que todos estamos en niveles de progreso evolutivo diferentes. Entonces de ahí nos tiene que venir el amor, luego la comprensión y la paciencia. ¿Ok? También el desprendimiento. Aprender que las cosas materiales son préstamos temporales y que lo único que nos llevamos a es nuestra, calidad moral. Todo procede de Dios. Todo lo bueno procede de Dios y todos son parte de pruebas. Por ejemplo, por ahí leemos que cuando alguien tiene cierta autoridad, normalmente es una misión o una prueba. Hay que estar muy atento. Entonces, por eso hay que manejar mucho, con humildad, todo lo que nos sucede. Tener esa mirada, que todo lo bueno procede de Dios. Así que nosotros, así, hacemos un acto de caridad, no nos creamos el cuento, somos instrumentos de la ayuda divina. Porque hasta la miga más pequeña de nuestro alimento es porque Dios así lo quiso y porque Dios nos lo ha dado. Así que hay que tener esa mirada de desprendimiento y gratitud hacia Dios. Por eso tiene que ver, se relaciona mucho con la humildad. Y la importancia también de nuestro comportamiento. La caridad como acción, no solo como limosna. Y aquí está, esto está en el libro también de los espíritus, no recuerdo la pregunta, pero me parece que en la ley de amor, justicia y caridad. Y sí, nos explica los espíritus que la caridad, ¿qué es la caridad? Y aquí ocupa tres conceptos muy bonitos, pero también potentes, y que tenemos que entender y atesorarlos muy bien. La caridad es benevolencia para con todos. Benevolencia para con todos. Imagínate, con todos, ser buenos, actuar con un lindo corazón, mirar con los ojos espirituales a las personas, ¿entiendes? Indulgencia para las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. En la práctica, indulgencia, no juzgar ni criticar los errores ajenos, entendiendo que cada uno está en un nivel evolutivo diferente. Y paciencia, ver las dificultades diarias y a las personas difíciles, ¿ya? Porque todos tenemos personas difíciles alrededor, e incluso nosotros somos personas difíciles para el resto también, como entrenadores personales para nuestra paciencia, ¿ya? Esto es muy importante, eso es la caridad en acción, ¿ya? Que también está en regalar tiempo, regalar bienes, que somos nosotros los instrumentos, de eso no está en discusión, pero la caridad es mucho más que eso, benevolencia para con todo, indulgencia por las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Eso tenerlo súper claro, ¿ok? Como parte de nuestro comportamiento para mejorar. También tenemos la vigilancia de los pensamientos. Esto es súper importante, porque la doctrina nos dice que el pensamiento es energía y atrae compañías espirituales afines. Entonces, es como, dime con quién andas y te diré quién eres. Todos sabemos que estamos rodeados de hermanos desencarnados y somos nosotros los que, con nuestro pensamiento, nos como enganchamos por afinidad con cada uno de ellos. Entonces, para tener un comportamiento digno, elevado, moralmente elevado, tenemos que obviamente cuidar nuestro pensamiento. Y aquí dice, lo segundo es orar y vigilar. Bueno, esa oración es una elevación del pensamiento. Es como consecuencia de lo anterior. Y vigilar, ¿qué es eso? Aquí lo colocamos. Significa estar atento a la calidad de lo que pensamos. Si surge un pensamiento de odio o desánimo, ¿quién no ha estado desanimado? Quizás de odio, bueno, eso es raro ya que nosotros lo que intentamos como aprendices seguir la doctrina espírita sintamos odio, pero sí a veces nos desanimamos porque muchas veces las pruebas son difíciles. Eso es muy natural, pero tenemos que tratar de sustituirlos conscientemente por uno de esperanza o trabajo.
aquí, saben que es súper bueno, hay muchos libros que nuestros hermanos espirituales, sobre todo, por ejemplo, Manuel, nos han hecho llegar para justamente lograr resolver estas vicisitudes de la vida diaria, que obviamente nos golpean y muchas veces nos desaniman. Está Pan Nuestro, por decir algo que recuerdo. Luz Verde, me parece. Luz Verde es como un semáforo de luz verde. Y uno que me gusta, y que no lo he leído entero, pero por ahí, Pensamiento y Vida. Como que son muy buenos como ayuda para cada tema que estemos pasando. Si, no sé, si estamos sufriendo, no sé, si no estamos sin trabajo, siempre hay un consuelo. También a través de estos hermosos libros, ¿ya? También al orar, elevar el pensamiento, nos conectamos con nuestros hermanos superiores, con nuestro ángel guardián y contra nuestro amado y querido Maestro Jesús, y pidamos la ayuda, pidamos la asistencia para cambiar esa vibración. Y de ahí vamos mejorando paso a paso nuestro comportamiento. Y como quinto punto, es la aceptación activa de las pruebas. Bueno, es normal quejarse. Aquí dice, en lugar de quejarse por los problemas, la persona o en reforma íntima se pregunta, esto es como lo ideal, obviamente, ¿qué debo aprender de esto? No es por qué, sino que preguntarnos, ¿para qué me sucede esto? Se deja de ser víctima de las circunstancias para ser un aprendiz de la vida. No es fácil, ¿no es cierto? Porque hay pruebas y expiaciones que realmente son difíciles. No sé, hay un montón, sobre todo en las enfermedades del cuerpo físico, ¿ok? También las penas del alma, las pérdidas de seres queridos. Hay distintos tipos de pérdidas, a veces nos duelen mucho, pero dejémonos llevar, envolver por ese amor de Jesús siempre. Chico Javier dice, confiar en Jesús, confiemos, seamos como niños simples y aferrémonos a nuestro querido amado Jesús para aceptar. Porque cuando vienen las pruebas, en el fondo que, como ya vimos al principio, son parte natural de aprendizaje a raíz de la ley de causa y efecto. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Pedir que esa prueba se extinga mágicamente sin ningún mérito? ¿O podríamos pedir también rodear esa prueba, transformar esa prueba y finalmente aprender? Eso que quizás la invitación a tener una mirada de amor y de luz al respecto de esas difíciles pruebas. Que yo insisto, hay que tener mucha compasión con cada uno de nosotros que estamos pasando con esas pruebas y no juzgar, ¿ya? No juzgarnos y no juzgar tampoco nuestro comportamiento, porque entendemos que estamos aprendiendo y creciendo. Esto es lo ideal, pero esto es un caminar, ¿ya? Así que no es fácil este punto a veces también. Y siguiendo con la importancia de nuestro comportamiento, y aquí ya vamos como en la recta final, para nuestra doctrina espírita o espiritista, el pensamiento no es algo abstracto, sino que es una fuerza creadora y una emisión de fluidos que impactan directamente en la materia y en quienes nos rodean. ¿Ok? De esta manera el pensamiento genera una influencia, puede ser positiva o negativa, en la salud física, también en el ambiente, en el hogar, la atmósfera espiritual. También aquí vamos a ver ya la importancia, como para combatir esto del evangelio en el hogar, para mejorar nuestro comportamiento y el pensamiento como un imán, ¿ya? Porque todo parte de ahí. No estamos hablando de la importancia de nuestro comportamiento, pero el comportamiento es consecuencia de nuestros pensamientos. ¿Y de dónde fluyen esos pensamientos? De nuestro espíritu. Es nuestra esencia la que está, la que forja ese pensamiento, ¿ya? Entonces, ya viendo como ya la parte final de la importancia de nuestro comportamiento, ¿cómo influencia el pensamiento y la salud física? Es que el espiritismo nos sostiene que el cuerpo espiritual o perispíritu actúa como un puente entre el alma y el cuerpo físico.
¿ok? ¿Se acuerdan que ahí es eh, como el cuesco, ¿no es cierto?, de un fruto? Por ejemplo, la palta. La palta tiene un cuesco súper grande. También la carne, ¿no es cierto?, esos verdes que están sabrosos, vendría siendo el perispíritu, y el cuerpo solo es la parte final, que es la cáscara, que es la que se va desechando. Entonces, todo aquello que el espíritu piensa o siente, esas emociones se transmiten como vibraciones al perispíritu, y el perispíritu finalmente las proyecta en este cuerpo físico. Entonces, por eso nuestro comportamiento tiene que ver mucho con el pensamiento también. Por eso dice el pensamiento y la salud física en este punto. Y tiene mucho que ver con la somatización. Y aquí lo destaqué porque los pensamientos, no entendamos con los pensamientos de odio, miedo, tristeza, envidia, sino que los pensamientos persistentes de odio, miedo, tristeza, envidia, envenenan los fluidos del perispíritu, lo que termina afectando el funcionamiento del órgano y el sistema inmunológico. Esa es la conexión. Entonces, porque a ver, todas las emociones lindas, la alegría, la felicidad, no sé, el amor, la ternura, como la pena, también la rabia, son santas, son sagradas, por algo Dios los permitió. Pero lo que nosotros tenemos que cuidar es esos pensamientos y esas emociones persistentes, ¿ok? Que eso sí nos pueden ir afectando como consecuencia de la ley de causa y efecto, porque todo lo tiene. Y la salud mental y vibración. Entonces, un pensamiento optimista y sereno, que sería quizá lo contrario a esta somatización o pensamiento persistente negativo, un pensamiento optimista y sereno genera fluidos saludables que ayudan a la recuperación física y mantienen el equilibrio del sistema nervioso. Por ahí alguna vez me tocó una charla de hablar del perispíritu, y dentro de lo que de unas cosas que aprendí, que cómo actúa el espíritu en el perispíritu y el perispíritu en el cuerpo, porque el espíritu está enraizado en el cuerpo, es a través del sistema circulatorio nervioso y los chakras. Es un tema muy fascinante, hay libros al respecto de ello. De Ethel Schutter, me parece. Si por ahí pueden buscar el perispíritu, el gran enigma, muy interesante, se los recomiendo. Habla de todo lo que es el perispíritu y la importancia de él, y cómo los pensamientos actúan sobre el perispíritu. Bueno, ese pensamiento, para tener una vibración y una salud corpórea buena, lo hace a través de esos dos sistemas y a través de los chakras, donde con un pensamiento negativo lo empieza a bloquear. ¿Ok? El ambiente en el hogar, la atmósfera espiritual. Traté de colocar una imagen de una casita iluminada, no sé si se ve bien ahí, pero la imagen no es de muy buena calidad. Pero cada persona, y esto nosotros como espíritu tenemos que entenderlo, cada persona exhala su pensamiento como si fuera un aroma, una nube que llena el espacio donde vive. Eso es súper importante. Y por lo mismo, eso crea miasmas en la atmósfera terrestre, en la costra terrestre. De ahí que uno agradezca y entendamos que cada vez que llueve, esos vientos que la divina providencia nos provee en esta tierra, en términos prácticos, sirve para limpiar esa exhalación, ¿no es cierto?, de pudredumbre que muchas veces con nuestros pensamientos negativos vamos emanando, ¿ok? Y obviamente eso impacta en nuestro comportamiento. Y eso impacta en el ambiente del hogar, en la atmósfera espiritual. ¿Se han dado cuenta que cuando hay pelea, discusión en la familia, eso genera un ambiente tóxico en la atmósfera de ese hogar? Entonces es súper importante tener conciencia, como lo dijimos, que me parece que es la primera o segunda lámina, tener conciencia de estas cosas. Y afinidad de fluidos. Si en una casa predominan las discusiones, las quejas o los vicios, el ambiente se satura de fluidos pesados y oscuros. Y por afinidad, esto atrae espíritus que vibran en esa misma sintonía, creando un círculo vicioso de malestar.
¿ok? Y lo mismo, como contraparte, el hogar como refugio o esa afinidad de fluidos positivos, los pensamientos de amor, oración y ayuda mutua crean una barrera de fluidos ligeros y luminosos que invitan a la compañía de espíritus protectores y generan una sensación de paz y seguridad para quienes habitan allí. ¿Ya? Eso es bonito y práctico tener conciencia de aquello o recordarlo. Yo creo que todos lo sabemos, pero siempre es bueno ir repasando estos conceptos. Y también dentro de la importancia de nuestro comportamiento es el Evangelio en el hogar, ¿ya? Y si bien nosotros lo practicamos todos los días domingo, es bueno recordar qué genera ese Evangelio en el hogar. Y limpiar las energías negativas acumuladas, ¿ok? Así que por lo menos una vez a la semana es súper sano y recomendable. También, si estamos pasando, o seres queridos de nosotros están pasando por momentos difíciles, es bueno recomendar esto. Limpiar la energía negativa acumulada y hacer un evangelio hogar de 15, 20 o 30 minutos a un horario fijo es muy bueno para mejorar nuestro comportamiento. Esto también sirve, el evangelio hogar, para educar el pensamiento en familia, ¿ya? Y también atrae la asistencia de los guías espirituales para armonizar el ambiente físico y espiritual de la casa. Y como punto 4, porque ya son las 8:52, el pensamiento como imán. Nuestros pensamientos o tus pensamientos son como una señal de radio, ¿ok? Si piensas en el bien, sintonizas con espíritus superiores que te inspiran y fortalecen. Si te dejas llevar por el desánimo o la rabia, que todos los vamos a hacer, vamos a sintonizar con espíritus perturbadores que se alimentan de esa energía, empeorando tu estado de salud y tu entorno. ¿Ok? Y finalmente, aquí yo puse esto como para ir cerrando, que está el libro Palabras de Chico Javier. Así se llama el libro, Palabras de Chico Javier, dictado por el Espíritu Emmanuel. En el número 19 dice esto, y esta es una invitación. Creemos que el Creador nos hizo ricos a todos, sin excepción, porque la riqueza auténtica, a nuestro ver, procede del trabajo y todos nosotros, de una forma o de otra, podemos trabajar y servir. Miren qué lindo eso. De alguna forma, no se trata de un trabajo formal, el trabajo del día a día, trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestra reforma íntima. Esa es la invitación. Y servir humildemente, ser instrumentos de Dios, inspirados por nuestros buenos pensamientos. Eso nos quiere decir Emmanuel. Y también nos dice, en cuanto a la felicidad, creemos que nace en la paz de la conciencia tranquila por el deber cumplido y crece en lo íntimo de cada persona a medida que busca la felicidad de los otros sin pedir felicidad para sí mismo. Y bueno, esa es como la charla del día de hoy. Yo voy a dejar de compartir para que nos veamos. Si alguien tiene alguna duda, no sé si en la casa espírita, no sé, Patito, ¿se alcanza a ver o no? Sí, dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí, eso. Bueno, Estoy viendo las redes sociales, no veo que se haya... ¿Ya? no sé si alguien de la casa espírita tiene alguna consulta, alguna duda al respecto, o quiera compartir algo. No, está No, bien bueno, clarito. quizás Me gustó fue esta en términos. Sí, fue como un resumen en temas como más teóricos, pero también quizás prácticos. A mí, por lo menos, lo que me deja mucho esto es reforzar esas cosas que quizás todos conocemos, pero que se nos van olvidando y la importancia de conocernos uno mismo y las palabras de San Agustín, que de practicar ese examen de conciencia y es un buen método quizás seguro con la asistencia de nuestro ángel de la guarda, con la asistencia, con pedirle a Dios, a nuestro Maestro Jesús que nos ayude al respecto. Así que es bueno
para tener que tomar conciencia de la importancia de nuestro comportamiento. Buenísimo. Eso. Gracias a los. Ya, pues, Gracias ahora por vamos a hacer la oración final. la buena oración. Ya, bueno, los invito a todos a elevar el pensamiento, a elevar nuestro espíritu hacia nuestro amado Padre bondadoso, infinitamente misericordioso, para dar gracias por esta oportunidad, para dar gracias por este día, por este renacer al salir el sol, porque nos ama y nos da esta nueva oportunidad de mejorar y aprender. Te damos gracias, amado Padre, por el alimento que día a día nos regalas, por el techo que nos cobija y nos cuida, por la ropa que nos abriga. Te damos gracias también por la familia que nos acompaña, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, que son también maestros a veces con su comportamiento, y por nuestro comportamiento somos maestros y ellos son maestros de nosotros para cultivar el amor, la paciencia y la comprensión. Te damos gracias, Padre amado, por el trabajo, por la oportunidad de trabajar, aunque no sea en forma formal, pero que a nadie le falte el trabajo para poder servir y crecer y aprender. También te pedimos por nuestros hermanos que están pasando dificultades de salud, por nuestros hermanos, para los más pequeños que están en los hospitales. Te pedimos también por todas las TENS, las enfermeras y los médicos, los auxiliares de los hospitales que anónimamente los ayudan con tanto amor y cariño. Te queremos también dar gracias, querido Padre, también por nuestras mascotas, por nuestros familiares, por todos aquellos amigos también que nos rodean en esta oportunidad, en esta encarnación para crecer. Y finalmente te damos gracias también por todo el conocimiento que cada día martes esta hermosa casa espírita nos regala. Bendícenos con tu amor, querido Padre, con tu luz, con tu entendimiento, para que tengamos un día mejor el día de mañana y una linda semana. Que así sea. Así es, así es. Muchas gracias, Alonso, por la linda charla. Así que nos estamos viendo una próxima.